el primer estándar o el estándar del 89. A ver, antes ha hablado que hubo un primer estándar que fue muy por encima, muy light y tal. Bueno, si quieren comentar algo de eso y después ya pasamos al reconocimiento oficial del que tenemos hoy, del 89. Yo creo que se debería nombrar el del 83, porque Adelante. demuestra dos cosas. El estándar del 83 era muy abierto, y eso demostraba que la cabaña, como dijo José, la cabaña canina del perro de presa era muy, muy ambigua. No había una homogeneidad suficiente como para ser un estándar más compacto. Y entonces, no vaya más lejos, las proporciones craneofaciales eran 30-70. O sea que después, cuando llegamos al 89, vimos que aquello era un disparate. Pero era lo que había en ese momento. Y se admitía cruzar todo lo que había. Si era corto, si era alto. O sea, lo que se tenía que aprovechar era lo poquito bueno que aportase cada uno. Y por eso el estándar ese, además, lo publicó la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Cuando eso, el presidente del club era don Juan Quevedo Martinón, que era un señor de Las Palmas, de Gran Canaria, que estaba afincado en Santa Cruz de Tenerife, en la consejería, cuando pasó del ministerio a las consejerías, que fue con el que yo entré al club, un día que nos tropezamos en la escalera y bueno, tuvimos, que como yo teniendo perros de presa no entraba en el club, digo, no, yo tengo verdino. Dice, no, tú tienes perro de presa y tienes que entrar en el club. Bueno, pues él fue el que me metió en el club, siendo el presidente. Él, como esas cosas de que se movía dentro de la consejería, él con Mauricio, que era un veterinario de la consejería, pues con una serie de mediciones y de vistas y demás, pues crear un estándar de trabajo. Que por cierto, la foto que está por fuera, el perro de Juan Quevedo Martinón, el Felo, que venía de Las Palmas, junto con su hermano, ¿no? Uno leonado y otro atigrado. Y él se quedó con el Felo. Lo trajo un señor de los Campitos y él, no sé cómo, consiguió al Felo. Pues la foto de ese estándar, la que pone una foto real, es del Felo. Ese estándar sirvió, quieran o no, para poder llegar al del 89. Porque ayudó a conocer las facciones que deberíamos, lo que es la morfología, un poco íbamos a seguir. Porque ni puñetera idea de lo que se iba a seguir. Hasta que no tuvimos ese patrón light, pero patrón al final, para tener una guía, ¿no? Eso más los desplazamientos de Carlos Salas y de Rafael Malo al Crudo y algún otro más, pues fue lo que nos dio las guías para ir homogeneizando y llegar pues rápidamente, porque eso fue muy rápido, desde una ilusión del 80 a una realidad todavía no cuajada del todo, ni mucho menos, en el 89. Como dice José, ahí empezamos a hablar ya de los 104, 117 perros ya con el título de perro de presa canaria. En abril creo que fue. Pues bueno, pues ese fue el primer estándar, que más que estándar fue eso, una guía para poder tener alguna noción de lo que se iba a hacer. Y ya el estándar después, el siguiente fue ya más concienzudo, con estudios hechos. Fueron dos encuentros raciales donde se reunieron en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, en Guía, creo que fue el de Las Palmas, y aquí en el Viera y Clavijo, en Santa Cruz de Tenerife, un numeroso número de presas, de perros de presa, perros tipo presa. Aquello era 100 y pico y la gente era cantidades inmensas de gente allí viendo aquello. En el año 86. 86 en Tenerife y 87 en Las Palmas. Exacto. Fue uno en el Viera y Clavijo, estuvimos allí, y el otro fue en Las Palmas de Gran Canaria, Guía. Perfecto. Y ahí se hicieron unos estudios y parámetros y todo lo demás que sirvió para empezar a formar el estándar del 89, el que se llevó ya definitivamente y el que nos dio o aprobó la Real Sociedad Canina de España, que tenía la concesión administrativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la concesión administrativa de la llevanza de los libros, de lo que hablamos antes, de los genealógicos, de las razas foráneas y razas españolas.
hasta el 2001 creo que tuvo. ¿En el 2001 fue el reconocimiento provisional? Sí, pero a su vez fue cuando pasaron las razas todas a las comunidades autónomas, aquellas el cambio de competencias del Ministerio de Agricultura a las comunidades autónomas. A la comunidad autónoma. Pero desde 1911 hasta 2001, la concesión administrativa y la llevanza de los libros genealógicos de las razas españolas y foráneas la llevaba la Real Sociedad Canina de España. Sí. Por delegación del ministerio, sí. Sí, es una delegación. Sí. Tenía la concesión administrativa. O sea, era, si me apuras, un ente prácticamente oficial. Desarrollaba como podía ser un documento, firmaba un documento como podía firmarlo un funcionario. Tenía validez de documento de funcionario, por tener la concesión administrativa. ¿Y cómo fue? Más o menos, ¿no? Para no estar explicando ahora lo que es una concesión administrativa. Claro, ¿cómo fue el proceso para el reconocimiento de raza española para el presa canario? Creo que José Manuel tiene por ahí la documentación, ¿no? La documentación no la tengo, pero... pero sí les puedo comentar, aunque ustedes que lo vivieron de primera mano son los más indicados para comentarlo. Yo le puedo echar una manita con los apuntes que tengo por aquí, pero me gustaría que ustedes, que son los más vintage, como dices tú, sean los que hablen al respecto, tanto Paloma como tú, y Laureano creo que también estaba por ahí, bueno, y Felipe estaba empezando también. No soy tan mayor, ¿eh? Pero no estamos hablando de edad, pero tanto Paloma como Ricardo creo que lo vivieron de primera mano y son los más indicados para hablar del tema. Ya después intervendré yo al respecto. Sí, en los datos, sobre todo en los datos de fechas y tal, por si se me va. Bueno, pues el club reconocido como tal fue el Club Español del Presa Canario, por lo tanto abarcaba todo lo que era el Estado español antes de la autonomía. Y tenía esa potestad, al reconocerlo la Real Sociedad Canina de España como club oficial de la raza. En el año 1982, exactamente. En el 82 se funda y se reconoce. Y se funda también en Las Palmas de Gran Canaria, el de Las Palmas. Poco después, creo que fue un mes o algo así. Se reconoce y se empieza a trabajar con aquel famoso estándar que ya vimos, que desde el 83 salen las revistas, una revista que tenía la consejería, tenía una revista ganadera, también sale una foto de perros y demás, y se empieza a promover. Pero realmente quien hace el estudio y quien envía técnicos y nos asesora y todo lo demás es la Real Sociedad Canina de España. Los principales, los más destacados entre ellos, fue Carlos Salas y Rafael Malo. Ellos eran gente joven en ese momento, venían de la ayuda de otras razas. Carlos venía con lo del mastín español y otras más. Rafa venía del mastín del Pirineo y alguna más. Y tenía unos conocimientos sinófilos que nos podían aportar mucha idea cuando nosotros, lo que éramos no criadores, yo creo que no éramos ni criadores, simplemente éramos casi juntaperros, ¿no? Nos hacían guías de cómo teníamos que llevar las cosas, también ellos iban viendo la evolución y así fue como se fue creando y viendo la morfología más típica de la raza. No es que fuese la típica total, pero sí la morfología que había. Recuerdo que en el 88 se desplaza Rafa a Albier y Clavijo y se presentaron como casi 150 perros o más, ¿no? Tipo presa. Hizo una selección, el club preseleccionó previamente a 12, creo que fueron 4 machos y 8 hembras, o 8 machos y 4 hembras, algo así, ¿no? Y allí Rafael Malo, de esos 100 y algo, hizo varios grupos y él dijo, creo que este sería el camino que hay que llevar. Y fueron 22 perros, ¿no? 22 perros seleccionados y advirtió, no tengo claro cómo ustedes lo quieren tener, qué es lo que quieren hacer, pero yo donde veo un grupo
que no llama hacia otra raza, que no ves otra raza en ellos, sino que ya forman un grupo más homogéneo, son estos 22 perros. Y después ya se lleva a Madrid a un macho de Faikán, creo que se llamaba, de Mario Montequi, y a la marquesa en Las Palmas, creo que era de José. Los llevan a Madrid y hacen la presentación previa al reconocimiento del estándar. Fueron esos 2 ejemplares, iba don Juan Quevedo Martinón como presidente y tal, y fueron presentados en Madrid, no sé si fue en primavera, me parece, en primavera de Madrid. Sí. Y en primavera de Madrid fue, ¿no? Y después ya fue cuando en enero, creo que fue, en el 89, en enero del 89, 20 y algo, creo que eso, llegó la noticia de que teníamos estándar. Todavía sin raza, pero ya teníamos estándar. Y en abril de ese mismo año, en Las Palmas de Gran Canaria, en el recinto ferial, se lleva a cabo el primer registro de la raza. Un día se hace el registro de la raza y al siguiente esos mismos perros que consiguieron registro de raza compiten ya por el SEAS. Hicieron ese planteamiento. Eso fue en abril, sí, porque fuimos del grupo Los Enanos y un camión cargado de perros. Eso fue en abril, el 28, 29 de abril, los registros, y el 30 la exposición nacional de Las Palmas de Gran Canaria. Creo que fue así. Tenerife tardó bastante más en hacerse un registro porque con posterioridad a eso hubo un rifirrafe allí y quedaron de acuerdo las fuerzas oficiales del tema en que iban a empezar a nombrar, o pidieron, desde el club se pidió que se nombrasen a los primeros 4 jueces especialistas, y eso tardó un poco, tardó casi un año creo que fue, y fue cuando se nombraron a los primeros 4 jueces especialistas, que fue Agustín López Melo y Clemente Reyes por la provincia de Las Palmas, y Manuel Betancourt por la provincia de Santa Cruz. Y bueno, hasta que no se nombró todo eso, no se hizo otro registro más que llevaron a cabo, pues si no recuerdo mal, fue Agustín y Manolo Betancourt, creo que fueron los primeros que empezaron a registrar. Y Clemente estaba en la mesa anotando y demás. Y creo que fue, no recuerdo mal, fue en la fábrica del 46. Una preguntita que me surge a mí. Dice Ricardo que fue Rafael Manuel Crudo el que de 150 ejemplares aproximadamente eligió a 22 que eran más típicos, por decirlo así. No más típicos. Más homogéneos. Bueno, más homogéneos, perdón, sí. Él no utilizó en ningún momento la palabra típico. No, eso. Porque él siempre. Sí, eso lo digo yo. Que era un compendio más homogéneo sin parecerse a. O sea, ajá. Hizo ese grupo. La pregunta que a mí me surge es: ¿se empieza con la raza propiamente dicho con esos 22 ejemplares o se reintroduce algo para no caer en endogamia? Es que eso es un punto un poquito caliente que sabemos que hay. No, en absoluto. No, esos 22 no se utilizan solo esos 22. Y los 100 y pico que habían allí y los 100 y estos que estaban en Las Palmas todavía. Se siguen utilizando todos porque en esa época no había una selección tal. Cuando se empieza realmente a decir crucen estos porque son los que tienen el registro, es a partir del 89, cuando se abre el árbol genealógico. Y para tener continuidad, entonces sí que tienen que cruzar los perros que tienen el RRC. Ya te he entendido. Pero sigue abierto. Aparte, en aquella época también había que confirmar, como ahora las razas españolas, y se daba apto o recomendado para la cría. De aquella había perros recomendados para la cría. Sí, el recomendado era el que más tipicidad presentaba o más podía aportar. Y el otro era apto, que también lo podías utilizar. Pero lo recomendable era que si una hembra era apta, la cruzase con un recomendado. No, es que tenía que ser así. Siempre tenías que utilizar un recomendado. Sí. No. Podías usar un acto también. Acto con acto en aquel momento no. ¿Cómo? En aquel entonces
Tenía que ser siempre un apto con un recomendado. Con un recomendado, sí. Un recomendado tenía que haber. Si la era apta, tenías que usar el recomendado para cría. Y viceversa también. O 2 recomendados, que eran los que no había problema. Que los perros que se hacían el registro inicial. Es el matiz que había, sí. Los perros registrados inicialmente automáticamente eran recomendados. Recomendados, sí. Bueno, ahora... Eso no estaba mal, ¿eh? No, era una buena idea. Sobre todo por la variabilidad que había en la raza. Era centralizarla, por supuesto. Ahora vamos a un puntito caliente. ¿Por qué se pasa del nombre perro de presa canario a dogo canario y posteriormente volvemos a pasar de dogo canario a presa canario? Pues por una cuestión muy sencilla. Eso fue uno de los requerimientos que puso la FCI para reconocernos la raza internacionalmente. Entonces, bueno, pues se valoró qué queríamos, ser una raza que no saliera de las islas o tener pues es un reconocimiento internacional y bueno, pues tuvimos que ceder en el cambio del nombre. Y bueno, eso te lo explicará muy bien Ricardo, porque el perro de presa canario no deja de ser un dogo, un tipo dogo, con lo cual tampoco perdíamos, estábamos hablando de la morfología del perro, tampoco perdíamos mucho diciendo que era un dogo. Yo siempre los llamé presas canarios, pero vamos, transigí totalmente a cambio del reconocimiento internacional y bueno, yo creo que fue un mal menor. En cuanto se pudo, estupendo. ¿Qué más queríamos nosotros que recuperar de nuevo el nombre? Pero bueno, esto Ricardo también te lo puede explicar posiblemente mejor que yo. Sí, fue todo un compendio. Fue una jugada. José el otro día hablando lo explicaba mejor que yo. Te lo puede explicar mejor que yo. Porque fue una jugada. Bueno, había que hacer lo que dice Paloma, entrar en la internacionalidad y había que jugarse. ¿Por qué? Porque cuando vino Triquet, que vino al recinto ferial con 50 y tantos perros para... tenemos que situarnos en la época, era cuando en el 98, 97, 98, aquellas famosas perros mordiendo que salían mucho en la prensa. Un Rottweiler mordió al hijo. Bueno, no vamos a nombrarlo, que el pobre ya no está con su papá. Habían problemas con perros de esta morfología. Y la palabra presa, pues, bueno, no era muy aceptada en Europa. De hecho, al mallorquín también se le dijo que tenía que cambiar, si quería estar al dogo Alcalebou o dogo mallorquín. Y yo creo que fue una buena jugada, porque así entramos en la internacionalidad. Sin más, José el otro día estuvo hablando conmigo, me explicaba, digo, tienes toda la razón del mundo. Yo creo que tiene una tesis que es eso. Pero que hay que situarlo en el momento. Hay que situarlo en el momento y cómo se jugó esa base. Y como dice Paloma, en el estándar del 89 está perro tipo dogo. Y simplemente, lo que no se le quitó nunca fue canario. O sea, lo situamos aquí, pero la morfología fue la que se describió y no para qué era, ¿no? O sea, la funcionalidad. Sí, la funcionalidad del perro. Yo sobre ese tema voy a hacer un pequeño apunte porque he estado pues revisando documentación al respecto y bueno, al final hay una solicitud por parte de la FCI donde uno de los requisitos, por no decir el requisito primordial, era el cambio de denominación. Y por lo que yo exponía, era sobre todo por el tema de los hechos acontecidos. Además, lo voy a leer textualmente lo que ponía. Debido a los hechos acontecidos en referencia con las peleas de perros y a los recientes ataques de canes a personas, y además a la entrada en vigor de la ley de animales potencialmente peligrosos, fue por lo que solicitamos el cambio de nombre, suprimir la palabra presa por dogo y además como quedó redactado fue dogo canario a paréntesis antiguo presa canario. Yo creo que bueno, después de
de este paso. Es verdad lo que estaba comentando ahora Ricardo, el otro día lo había estado yo comentando con él. Y para mí, sinceramente, aunque todo aquello no estuvo exento de polémicas y de críticas y de 40.000 historias, yo creo que el fin hoy en día justifica la causa. ¿Y por qué? Pues yo voy a poner un ejemplo muy, muy sencillito. Tenemos una raza española que data, si mal no recuerdo, por lo que estuve leyendo, sus primeras referencias escritas datan de 1247, que es el alano español, ¿vale? Bueno, pues para que utilizándolo como ejemplo y nos hagamos una idea de la gran jugada que hicieron en su día los que estaban al frente de la Real Sociedad Canina de España, los que estaban al frente del club, y me consta también que una persona que trabajó mucho al respecto fue don Pascual Asensi. Pues como estaba comentando, el alano data de 1247. El alano es reconocido como raza española en el 2004, ¿vale? Y a día de hoy, el alano no está reconocido como raza internacional. Entonces ahí podemos comparar lo que se consiguió y la gran jugada, para mí, una de las grandes jugadas maestras que se hizo en su momento fue aceptar, yo te admito la palabra dogo canario, que al final no perdió nada de nuestra identidad, porque al final la palabra que nos identifica es la palabra canario, pero además entre paréntesis llevaba el tema de antiguo presa canario, y lo que hemos conseguido fue que nos reconocieron nuestra raza a nivel internacional. Una raza, digamos, como la nuestra, dentro del mundo cinófilo, joven, porque es así, es una de las razas jóvenes y es una raza que está reconocida a nivel internacional. ¿Eh? Estamos hablando del alano del siglo XII, y nuestro perro de presa canario estamos hablando del siglo XX. ¿Vale? Estamos hablando de 8 siglos de diferencia, y no ha conseguido lo que hemos conseguido nosotros. Y vale, yo puedo llegar a entender que en su momento fue un tema, pues digamos, traumático, porque bueno, somos así de aferrados a nuestras tradiciones y todo lo que queramos, pero al final yo creo que todo lo que se planteó en su momento y demás ha cubierto con creces el fin, ¿eh? ¿Qué pasa? Que bueno, que todavía a día de hoy pues sigue habiendo gente que tal, bueno, a día de hoy no, porque ya al final está más que demostrado. Hace 2 años que el Club Español del Presa Canario, no otras entidades ni nadie fuera de, visto que ya teníamos el tema del reconocimiento inicial y que ya habían pasado pues 11 años del tema, decidimos el solicitar a la Real Sociedad Canina de España para que a su vez lo solicitase a la FCI, la recuperación y la vuelta a nuestro nombre original, Presa Canario. Y aquí a las pruebas me remito. Desde el año 2019 volvemos a estar como Presa Canario. Entonces, yo sinceramente, para mí, ha sido la jugada maestra que ha hecho el club al respecto. Eso es una cosita que yo quería que se aclarara ahora. Se dice por las redes sociales y demás, en grupos y demás, que se pasa de dogo a presa canario porque el cabildo así lo exige, puesto que el nombre en el cabildo era perro de presa canario y estaba firmado como real decreto, y que fueron ellos los que denunciaron y obligaron a volver a cambiar el nombre del perro. ¿Eso es verdad o es mentira? No, vamos a ver. Tienes una parte de razón, y no es el cabildo. El cabildo no tiene nada que ver, porque los cabildos son a nivel insulares. Es verdad que hubo en el año 2000, si mal no recuerdo, 2016 o 2017, nosotros, el club presentó una sinonimia al gobierno de Canarias, que fue la de dogo canario, ¿vale? Para que se pudiera llamar, pues, como actualmente se llamaba,
presa canario, perro basto y dogo canario. Es verdad que hubo una denuncia por medio de algunas entidades y demás, pero el cambio nosotros lo solicitamos en el año 2019, pero vamos, que en el tema de las denuncias que ellos llevaron y demás, el gobierno de Canarias no se llevó a efecto. Sí es cierto que nosotros en toda la cartelería y nosotros en todo lo que hacíamos poníamos dogo canario, presa canario, ¿vale? Pero que no. La parte fue, nosotros fuimos los que solicitamos, porque sí es cierto que el estándar oficial al estándar que tenía publicado pues la Real Sociedad Canina de España, el que estaba reconocido, el oficial estaba reconocido por el Gobierno de Canarias, y el que estaba en la Real Sociedad Canina de España, pues en su momento, que se pudo haber hecho en el año 2001, como se había comentado, que todavía la Real Sociedad Canina de España pues tenía potestad para hacerlo, pues desconozco los motivos, pues no se hizo, y al final pues lo que hemos hecho es volver a solicitar a la Real Sociedad Canina de España y a la FCI, pues retomar el estándar oficial, el del 89, retomar el nombre porque ya el fin ya lo teníamos conseguido, y a partir de ahora pues lo que sí queremos desde el club, y estamos intentando y trabajando para ello, es pues intentar hacer una mesa de trabajo, que en teoría pues por nuestra parte no hay ningún tipo de problema, pero está muy complicado, e intentar hacer una mesa de trabajo conjuntamente con la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, e intentar, yo no diría modificar el estándar, sino adaptar el estándar a los tiempos en los que estamos, porque vuelvo a poner el ejemplo que puse al principio con el tema de la mordida. Hay gente que puede interpretar el tema 1 milímetro de mordida y otros que interpretan 3. Yo creo que lo lógico y lo coherente es pues que se le ponga una medida exacta, es decir, pues 1, 1,5, 2, 3, lo que se estime oportuno, al consenso que se llegue. Y según en eso, en muchas cosas más, en la falta de piezas, en angulaciones, en tallas, en todo. A ver, otra de ahí, y ahora me voy a meter en la otra parte polémica del tema. Como tú bien dices, se nos ha acusado por activa y por pasiva de que nosotros estamos en contra de la capa negra. La capa negra nosotros aceptamos, está reconocida dentro del estándar 89. Sí, eso luego más adelante ya lo preguntamos. Hacemos hincapié en eso para no perder un poquito el hilo, si te parece bien. No, sí me parece perfecto. De ahí te digo que nuestra labor ahora está en intentar pues consensuar con todas las entidades, con los otros 3 clubes que tienen el reconocimiento de raza, e intentar hacer una mesa de trabajo e intentar, digamos, reestructurar, modificar, adaptar a la fecha en la que vivimos el estándar racial, simplemente. Para eso, pues bueno, ya hemos tenido alguna reunión al respecto, porque el primer paso que nosotros queríamos dar era el de un estudio genético y caracterización de la raza, porque nos hace falta, porque no lo tenemos, ya no solo independientemente para caracterizar la raza y ver nuestros ancestros y muchas cosas más, sino también para ver posibles enfermedades y hacia dónde tenemos que caminar y demás. En principio, pues el gobierno de Canarias cerró los registros iniciales hace 3 años y se empezó con la recogida de documentación y demás para hacer este estudio, y ahora mismo estamos en stand-by porque bueno, hay otras asociaciones que no están de acuerdo con la realización del estudio genético. Pero bueno,
nuestro objetivo es ese, de crear una mesa de trabajo, de sentarnos y modificar lo que haya que modificar y adaptar lo que haya que adaptar del estándar al momento en que vivimos.